tomar el tema que se ha titulado Yo era un esclavo. Y todos y cada uno de nosotros verdaderamente esa era la realidad que vivíamos sin Cristo, esclavos del pecado, esclavos de una mala manera de vivir. Y resulta en muchas ocasiones, ¿verdad?, que mucha gente se identificaba mucho antes de venir a los pies de Cristo con enseñanzas de los ateos, de los agnósticos, fervientes opositores de la fe y de la religión, y rechazaban abiertamente cualquier tema que pudiera involucrar esos conceptos de fe o de religión. Muchas de esas personas llega el momento en el que Dios sale a su encuentro, ¿verdad? Y aun cuando Dios sale a su encuentro, tienen unas ideas muy especiales en donde dicen, el día que yo vaya a una iglesia o atienda a un cristiano o a alguien que me quiera hablar de Dios, pues voy a acabar con mis argumentos con todas esas personas que hablan de una fe irracional, de una fe que no comprendo y que no quiero. Y así es una persona cuando no conoce del amor de Dios. El gran detalle es que muchos de nosotros estuvimos en esa situación, pero cuando nos encontramos con las enseñanzas y sobre todo con la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues realmente no es lo que esperaba uno, ¿verdad? Llega el momento en que Dios sale a nuestro encuentro, nos atrapa con sus lazos de amor, nos bendice, nos llena de su presencia, derrama de su amor en nuestras vidas y empezamos a descubrir que Jesús ejerce una gran atracción irresistible y pasamos de ser alguien sin nada de fe a alguien con una inmensa esperanza. Entonces la diferencia implica estar sujeto a la libertad plena y pasar de vivir en un estado de mentiras, de falacias, a vivir en una condición de libertad verdadera. Y esto es lo que nosotros hemos experimentado para la gloria de Dios. Muchas de esas personas después de un tiempo deciden hasta bautizarse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y consideramos una realidad que somos libres cuando llegamos a los pies de Cristo y empezamos a atender sus enseñanzas, sus mandamientos. Somos libres de una vida anterior pecaminosa, somos libres de una vida que nos estaba llevando a la autodestrucción, hermanos. Porque en ese tiempo éramos esclavos de un montón de cosas. Éramos esclavos de la misma sociedad, éramos esclavos de la gente que nos rodeaba, éramos esclavos de nosotros mismos por nuestros vanos deseos, por el atender a nuestra carnalidad y nos convertíamos en esclavos de nosotros mismos. Y por eso precisamente el tema es, yo era un esclavo, ¿verdad? Pero ahora la gloria sea para Dios porque somos libres, efectivamente, para vivir una vida plena, una vida de abundancia. Esa vida que Jesucristo nos ha ofrecido y que ahora estamos experimentando ustedes y yo. Y la verdad es que todos los días estamos entusiasmados, ¿verdad? Esperando por ver lo que Dios tiene reservado para nosotros, cómo Dios nos está transformando, cómo Dios nos está llevando a una condición de libertad genuina. Y sí o no, todos los días estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en este día, ¿verdad? A través de su poder, de su autoridad, de su presencia en nuestras vidas. Por lo tanto, la salvación significa libertad. Y muchos de nosotros ya tuvimos la experiencia de cómo Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Y la gloria sea para Dios porque es a donde hemos sido llamados. Para esto, hermanos, vamos a leer del Salmo número 34, de los versículos 11 al 22, y vamos a ver cómo se debe experimentar una vida de libertad, cómo debemos vivir propiamente una vida de libertad, no de libertinaje, sino de una libertad genuina, ¿no? Entonces, vamos a leer el Salmo número 34 del versículo 11 al 22 y dice la palabra de Dios. El salmista era el rey David en este momento. Dice, vengan hijos míos, escúchenme. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria a Dios. En este momento estarás enfrentando grandes desafíos en tu vida. Seguramente sí, ¿verdad? Muchos estamos enfrentando unos desafíos increíbles en estos tiempos. Posiblemente sea en nuestras finanzas, posiblemente sea en nuestras relaciones interpersonales. Algunos estamos en un desafío de salud, otros en un desafío por la condición familiar o en alguna otra situación por difícil que de repente se nos muestra, ¿verdad? Este salmo, hermanos, está lleno de dirección y de maravillosas promesas para quienes enfrentamos muchos males, como dice el versículo 19. Nuestra vida debería reflejar esta nueva libertad como hijos de Dios, hermanos. Quiero decirles que el apóstol Pedro cita este salmo en una de sus cartas como evidencia de la clase de vida que debemos llevar, porque tú y yo hemos sido llamados a tener y llevar una vida que refleje el carácter de Cristo, que refleje el amor de Dios. Pedro menciona el llamado de David a una vida justa, añadiendo la explicación de que para eso fueron llamados. Si quieren cotejarlo ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice justamente que para este tipo de actitudes y de vida correcta en el Señor fuimos tú y yo llamados. Entonces, el Salmo 34, como lo acabamos de leer del versículo 12 al 16, dice que el que quiera amar la vida y gozar de días felices, tú y yo queremos amar la vida, ¿verdad? Y queremos gozar de días plenos, felices, pues debemos refrenar nuestra lengua de hablar el mal, debemos refrenar nuestros labios de proferir engaños o mentiras, ¿verdad? Debemos apartarnos del mal y hacer el bien, debemos buscar la paz y seguirla. ¿Y quién es la paz, hermanos? Jesucristo fue muy enfático y claro ahí en Juan 14:6 cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir ese camino, esa verdad, para encontrar esa vida, justamente. Y Él es el príncipe de paz. Entonces tenemos que seguir a Jesucristo en el camino que Él nos traza. Dice que los ojos del Señor están sobre tú y yo, porque ahora tú y yo hemos sido justificados por la fe que ejercemos en Cristo. Dice que también sus oídos o nuestros oídos debemos estar, los oídos de Dios estarán atentos a nuestras oraciones. Y el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios, el Señor, es el que salva nuestras vidas. Nos quita de esa condición de estar haciendo lo malo. No podemos salvarnos por nuestra propia cuenta, hermanos. Es el Señor, nuestro Dios, quien nos hace verdaderamente libres. ¿A través de qué? Primeramente de conocer la verdad, de venir a los pies de Cristo reconociendo la verdad de que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que Él es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y eso nos empieza a hacer libres, porque ahora ya no tenemos la carga de la culpabilidad por haber cometido transgresiones. Ahora tú y yo comprendemos que Jesucristo cargó con toda nuestra maldad en la cruz del Calvario y entonces, y solo entonces, es que nosotros empezamos a tener una vida de verdadera libertad. Entonces, nuestro Dios nos rescata. Él mira nuestras vidas
y está atento para escuchar nuestras oraciones. Cuando clamamos, el Señor escucha y nos libera de todas nuestras angustias, como hemos estado repitiendo. Entonces tú y yo ya no tenemos que estar en esa zozobra, en ese temor, en esa angustia recurrente por lo que pueda pasar el día de mañana, por lo que venga posteriormente, hermanos. Tenemos que estar verdaderamente confiados en que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y así ser libres de nuestras angustias, de nuestro sentimiento de culpabilidad, de ese señalamiento que el enemigo hace a nuestras vidas por los errores que hemos cometido. Jesucristo ya pagó por esos errores. Entonces, nosotros tenemos que empezar a vivir esa verdad y poder mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha librado de muchas condiciones que seguramente ahorita nos tuvieran en una situación a lo mejor 1000 veces más crítica de lo que podemos estar pasando. Eso nos debe animar a clamar nuevamente delante de Dios y decirle, Señor, escucha mi oración, ve lo que estoy pasando el día de hoy. Yo entiendo que tu misericordia es nueva cada mañana, que tú traes gracia a mi vida y que tú me libertas nuevamente por los errores que yo pueda cometer, aún en el día de hoy, mi Padre Celestial. Y entonces empezar a clamar delante de Él. Dios no dice que no habrá tribulaciones. Recordemos que eso lo menciona varias veces en la palabra de Dios. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice que Él nos promete liberarnos o librarnos de todas esas tribulaciones, de todas esas angustias, de todas esos temores. ¿Ah? Entonces Él está especialmente cerca de ti en esos momentos difíciles. Dice el versículo 18 que acabamos de leer, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Cuántas veces tú, sinceramente, en tus oraciones vienes y te quebrantas delante de Dios? Dices, Señor, mira cómo está mi realidad, estoy desesperado, estoy angustiado, tengo temor por lo que pueda suceder, no sé cómo voy a solucionar este problema, pero Él está allí y empieza a darte libertad a través de tu sentir tu espíritu abatido. Él te da fortaleza. Dice Jesucristo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces nosotros decimos, cuanto más débiles somos, más fuertes estamos en el Señor, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, hermanos, puede ser que no sientas necesariamente la presencia de Dios ahí, pero Él lo está. Nosotros tenemos que estar siempre bien confiados y conscientes de que Dios siempre está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Dios está allí todo el tiempo. Y entonces es cuando nosotros podemos observar y ver que el Señor salva la vida de sus siervos, de sus discípulos, de aquellos que seguimos sus pasos. Él promete que no hay condenación para los que confiamos en Él. Veamos Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa condenación ya fue ejecutada en la cruz del Calvario. Ya hubo una ejecución de esa condenación. Y Cristo llevó nuestra condición allí. Entonces participamos de la santidad de Dios por medio de Cristo. No por nuestros méritos, no por lo que tú y yo podamos hacer bien, sino por los méritos que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y que ahora nos han sido imputados, nos han sido dados para ti y para mí. Entonces, nosotros podemos ya siempre, en todo momento, incluirnos en la categoría de los justos. Amén. Cristo nos ha justificado por medio de la fe que ejercemos en Él. Entonces, si hoy te pregunto, ¿tú eres santo? Con toda autoridad, con todo derecho, porque así Jesucristo te lo otorgó, tú tienes que contestar, sí, Señor, yo soy santo, en el nombre de Jesús. ¿Eres justo? Sí, Señor, yo soy justo en el nombre de Jesús. Jesucristo me ha justificado delante del Padre. Ahora tengo paz para con Dios por medio de esa fe que he ejercido en Cristo. Y entonces empezamos
a tener una mentalidad diferente, una forma de ver y percibir las cosas de diferente manera. Porque no es lo mismo cuando tú te enfrentas con un sentimiento de culpabilidad a una problemática, a cuando tú te enfrentas a ese mismo problema con una mentalidad de santo, de apartado para un propósito y de estar justificado delante de Dios. Cuando tú te enteras de esa realidad y la aceptas, entiendes que por muy difícil que sea ese problema, Dios estará contigo. Amén. Y en ese sentido, darle gracias a Dios por la gran cantidad de veces que hemos clamado a Dios y nos ha escuchado, y lo mejor, que nos ha librado de situaciones que a lo mejor ni tú, yo, ni yo hubiéramos podido ver o podríamos ver. Cuando nos hemos acercado a Dios, hermanos, seguramente Dios nos está librando de situaciones a lo mejor más críticas de lo que podíamos esperar en una situación difícil que estuviésemos viviendo. Y viene su ayuda y empieza a amainar esa tormenta, esa condición en donde de alguna o de otra manera estamos atribulados. Debemos pedirle que nos ayude en ese día para poder guardar nuestra lengua de la maldad o del mal, porque en muchas ocasiones cuando nosotros nos vemos apretados, ¿verdad? Nos vemos de alguna manera angustiados, nos vemos perseguidos por alguna situación, pues nos es bien fácil empezar a despotricar, empezar a mal hablar, a maldecir. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando 2 veces ya lo habían acusado de que él era seguidor de Cristo, cuando estaba siendo juzgado nuestro Señor, ¿verdad? Y una tercera vez dice, no lo conozco, y empieza a maldecir, empieza a decir las cosas equivocadas, usa su lengua para el mal, para que diera evidencia que verdaderamente no conocía a Cristo, y era una mentira. No quería enfrentar la realidad que podía enfrentar si él decía la verdad, ¿verdad? Pero ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos guarde en todo momento de que nuestra lengua la utilicemos para el mal. Tenemos que pedirle que nos ayude a hacer siempre el bien y que busquemos la paz, que nos ayude a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos pedirle que nos ayude a vivir en armonía con los demás, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, con la gente que amamos. Que nos ayude a no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino que nos ayude, nos fortalezca, nos dé la libertad de poder hacer el bien aun cuando nos hayan hecho el mal. Debemos aprender a responder correctamente, hermanos. Ustedes y yo tenemos que ser el factor de cambio de esta sociedad, de que pueda la gente ver que hay gente capaz de responder con lo bueno, lo malo que han provocado en uno. Y empieza un cambio de nuestra sociedad, de nuestra mentalidad. Debemos darle gracias a Dios porque Cristo nos ha hecho libres, libres para disfrutar una vida de libertad. Y nos ha hecho libres para ahora, por amor, hermanos. Fíjense bien, por amor, convertirnos en esclavos de Cristo. Esa es la gran maravilla de todo esto, hermanos. Antes ustedes y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, no por nuestra voluntad, porque simplemente nacimos bajo la ley del pecado. Y esa ley nos llevaba a la esclavitud. Lo aceptemos o no lo aceptemos, amados hermanos, así estábamos, sin Cristo. Éramos esclavos del pecado. Por eso el título de este tema, yo era un esclavo, pero ahora, por el amor que Dios ha derramado sobre mi vida, por el amor que Dios ha derramado sobre tu vida, hemos tomado la decisión de venir a ser esclavos por amor de Jesucristo. Y queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios por amor a Cristo. Y queremos ahora, ¿verdad? Entender las cosas, perdón, a las que Dios nos ha llamado por amor a Cristo. Y esa es la gran maravilla de todo esto. Que tú y yo ahora somos libres para decidir entregar nuestra libertad a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahora Él nos enseña a caminar correctamente en esta vida, a tener un cambio real, fehaciente, de que hay un Dios vivo y verdadero que nos guía a la verdad y a la justicia.
y que cuando más nos entregamos a Él, cuando más esclavos somos para Él, más libres somos. Gloria a Dios, ¿verdad? Son situaciones que parecieran paradojas, que parecieran contradicciones, que parecieran situaciones que no se pudieran comprender de bien a bien, pero la gloria sea para el Señor porque Él nos enseña que cuando nosotros buscamos nuestra vida, la perdemos si no lo estamos haciendo correctamente en Cristo. Y dice, y cuando la pierdan por mi causa, cuando ustedes se entreguen por mi causa, ganarán su vida eterna, ganarán lo eterno, lo verdaderamente valioso. Y es lo que de repente nosotros no alcanzamos a comprender en nuestra mente finita, en la mente humana. Pero es por eso que tenemos que recordar siempre y en cada momento que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora el espíritu que ha sido vivificado en nosotros puede discernir lo espiritual. Antes no lo podíamos ver, no podíamos discernir las cosas espirituales porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos de Satanás y de sus maldades. Pero ahora cuando venimos por fe a los pies de Cristo y somos nuevas criaturas en Él, empezamos a tener una visión correcta. Amén. Y la gloria sea para Dios. Vamos a leer ahí del Evangelio según San Lucas y vamos a terminar el capítulo 1. Después de 3 días, llevamos 3 días estudiando el primer capítulo de Lucas y vamos a leer del versículo 57 en adelante al 80. Y dice la palabra de Dios: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Normalmente en aquellos tiempos y hasta la fecha, ¿verdad? La gente estila y acostumbra que a su primer hijo normalmente le pone el nombre de papá. Y dice ahí la palabra de Dios, le dijeron, ¿por qué? Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Se acuerdan que a Zacarías Dios le cerró la boca, ¿va? Ya no podía hablar? Fue parte de una palabra profética. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Saben cuándo Dios nos libera de situaciones que Él mismo nos provoca para como pruebas? Cuando nosotros reconocemos el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. A Zacarías le pasó exactamente eso, hermanos. Mientras él todavía tenía dudas de que su esposa podría quedar embarazada, siendo ya una mujer grande, estéril, Dios le cierra la boca, ¿verdad? Lo enmudece. Y cuando él escribe en la tablilla, obviamente reconoció en su corazón que Dios había dado esa instrucción de llamar Juan a su hijo. Aunque no había ningún pariente que se llamara Juan, ni y mucho menos él, y reconoce la autoridad de Dios. Y en ese momento viene el milagro de que recupera su habla, ¿verdad? Y la recupera justamente para qué hacer. De inmediato, lo primero que dijo fue bendecir el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos recupera alguna situación que hemos perdido por algún motivo, razón o circunstancia, porque Dios nos mete a prueba, porque de alguna manera estamos pasando por una situación muy particular? Lo primero que tenemos que aprender, una vez que vemos que eso ya se sorteó, que ya pasamos por esa prueba, que la superamos, bendecir el nombre de Dios. Dice el versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo,
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, porque fueron desde el principio. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿A quién? A Dios. Venir a ser esclavos de Dios por amor. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Cómo se manifestó? Como el profeta, ¿verdad? Y Jesucristo lo nombra como el mayor de los profetas, porque justamente Juan el Bautista viene preparando el camino para Jesucristo. Y es cuando empieza a predicar el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Y prepara la escena para que luego nuestro Señor Jesucristo llegue con poder, con autoridad, a ejercer su ministerio, ¿verdad? Después del bautismo que Juan genera allí en el río Jordán, a nuestro Señor Jesús. Y es donde el Espíritu Santo baja como forma de paloma, ¿verdad? Y se oye la voz del Padre Celestial que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y eso es lo que verdaderamente empezamos a ver. Este pasaje bíblico, hermanos, de Lucas 1, del 57 al 80, nos enseña a considerar la grandeza de nuestra libertad, de la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. El pueblo de Dios de aquella época, hermanos, sufría bajo la opresión del gobierno romano. ¿Se acuerdan que el imperio romano se extendió de tal manera en toda la Europa y hasta la Europa oriental, en donde justamente no solamente los judíos en esa zona del Medio Oriente, sino también los griegos, todos habían sido dominados por el poder del imperio romano. Entonces se sentían ellos rodeados por las tinieblas y la muerte. Los romanos eran crueles, hermanos. Los romanos andaban siempre a la expectativa de masacrar y diezmar poblaciones enteras para quedarse con sus bienes, con sus riquezas, con sus terrenos, ¿verdad? Entonces, obviamente, el pueblo de Dios también anhelaba un libertador que los hiciera libres de la pena y del dolor que estaban sufriendo. Buscaban a alguien que pusiera las cosas en orden. Habían esperado por mucho tiempo, pero muchos de ellos buscaban lo verdaderamente esencial, que era justamente la condición de la justicia divina, no la justicia del hombre. Y habían esperado mucho tiempo. Zacarías era el padre de Juan el Bautista, como ya lo leímos. Sus 9 meses de silencio, desde que concibe propiamente Elizabeth, ¿verdad? Hasta que da a luz a Juan, esos 9 meses de silencio pueden simbolizar el largo periodo de silencio profético que pronto llegaría a su fin. Recuerden que estaban justamente en el periodo del silencio, 400 años de silencio de parte de Dios. Desde que fue escrito el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, no había vuelto a hablar Dios a la vida del ser humano, de todos los seres humanos, por medio de nadie. Y por eso se generan esos 400 años de el periodo del silencio, que es así como se conoce, hasta que empieza el nuevo evangelio, el Nuevo Testamento, a partir de los evangelios de Jesucristo, porque Jesucristo es el parteaguas de la humanidad. Y entonces cuando empieza a ejercer su ministerio nuestro Señor Jesucristo, y propiamente cuando empieza a ejercer su ministerio Juan el Bautista, es cuando Dios rompe el silencio. Ese largo periodo de 400 años lo rompe a través del profeta Juan, Juan el Bautista. Y después viene ya la culminación
de la redención de la raza humana, de todo ente viviente que confía en Jesucristo como Señor y Salvador a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que cuando a Zacarías, perdón, se le desató la lengua y recuperó el habla y comenzó a hablar a Dios, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Muchas ocasiones cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, empezamos a declarar palabra profética. Y no es porque obligadamente tengamos que tener el ministerio de la profecía, sino simplemente porque nosotros empezamos a declarar la verdad de Dios, la palabra bendita de Dios para nosotros, para nuestra familia, para la gente que nos rodea. Y empezamos a hablar proféticamente, declarando su palabra. Amén. Entonces, el nacimiento de Juan el Bautista fue una ocasión de gran celebración, de mucho gozo y de expectación. Así lo leímos ahí entre los versículos 57 al 66. Cuando Zacarías, que estaba en ese momento incapacitado para hablar, escribió y puso su nombre es Juan, obviamente tomó a todos por sorpresa. Pensaban que también a lo mejor ni iba a poder ni escribir o no tenía él esa facultad. Y este asombro fue seguido por más sorpresas. La boca de Zacarías estaba abierta, su lengua liberada, estaba hablando y sobre todo glorificando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Aún el nombre de Juan, hermanos, era una expresión de las bendiciones de Dios, porque Juan significa el Señor es un dador misericordioso. Eso es lo que significa la palabra Juan. Entonces, se dijo de Juan el Bautista que el Señor mostraba su poder en favor de él. Ahí en el versículo 66. Justamente, Él es un Dios misericordioso. Muestra su poder en favor de nosotros. Y es una buena oración para pedir por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, que el favor de Dios esté con nosotros. Quienes siguieron el devocional de la mañana justamente se conecta en ese sentido, ¿verdad? Buscar el favor de Dios. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba que la salvación ya estaba allí en camino, ¿verdad? Dijo, nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David su siervo, y no se estaba refiriendo a Juan, se estaba refiriendo a Jesucristo. Juan el Bautista haría saber a su pueblo, al pueblo de Dios, que Dios les perdonaba sus pecados y les daba la salvación a través del arrepentimiento, del reconocimiento de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Zacarías ve que que Dios acude para ofrecer salvación a su pueblo, pero su profecía va mucho más allá de la salvación política, de la salvación del yugo romano. Va y es algo mucho más profundo y amplio que estaba por ocurrir, porque estaba por ocurrir que se empezaban a cumplir las grandes promesas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esas grandes promesas? Las que implican redención, las que implican rescate de los enemigos, perdón de pecados, la salvación, que es la senda de la paz, que es Jesucristo mismo, el príncipe de paz. Zacarías, al describir la salvación, resume muchas de las libertades que Jesús nos trae. Primero, libertad del temor, libertad para servir a Dios, libertad para convertirnos en esclavos por amor a Dios, libertad para ser santos, libertad para ser justos, libertad hasta de la misma muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció a la muerte, que es su postrer enemigo, ya lo tiene bajo sus pies y lo ha puesto por estrado de nuestros pies. Y ahora nosotros, ¿verdad? No debemos ni siquiera temer a la muerte, porque ya tenemos vida eterna, hermanos. El cuerpo físico tendrá que quedarse, pero nosotros, nuestra esencia, nuestra realidad, lo que verdaderamente somos, va a trascender a la vida eterna, por siempre y para siempre en la presencia de Dios. Alabemos al Señor, porque nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, de la muerte, y nos ha mostrado su misericordia. Demos gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. Demos gracias a Dios por darnos libertad
de la muerte y del temor. Demos gracias a Dios por habernos librado para servirlo, para convertirnos en esclavos por amor. Hay que pedirle que nos ayude hoy para servirle sin temor, sin reservas, en santidad y en justicia, y que nos guíe hacia ese sendero de paz, que en su mano esté siempre con nosotros. Es la bendición mayor que podemos tener, hermanos. Que la diestra de poder de Dios siempre esté a favor nuestro y poder declarar genuinamente Ebenecer en nuestras vidas. Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha sustentado con la diestra de su poder. Hasta aquí el Señor nos ha dado libertad para decidir lo que vamos a hacer con nosotros mismos. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios, hermanos. Tenemos que estar conscientes, seguros y confiados de que Jesucristo nos ganó la libertad para venir a hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Vamos a levantar una hermosa alabanza de adoración,